Desde el estudio, Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3 FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe. Big 90.3 FM, Puerto Rico. Ahora comienza un programa familiar para hablar de temas de interés individual, local y general, con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado. Prepárate, porque tú y yo comienza ahora. Sí. Aquí estamos. Siempre con algunas cositas que se ponen por el medio del camino, algunas piedrecitas, pero siempre lo superamos para estar presente aquí con ustedes, con el Vitorino y con el público que siempre nos escucha, los hermanos, amigos, que les gusta siempre escuchar un poquito del consejo que traemos siempre por este programa, que lo hacemos con tanto gusto, inclusive con tanto sacrificio. Ustedes no tienen idea, hay muchos chistes yo haría unos bullying de las cosas que pasan antes de llegar aquí y después de llegar aquí, pero que estamos aquí y espero que Dios los bendiga en este ratito que estamos compartiendo con ustedes. Un saludo, doctora. Sí, que sea de esa manera que tú dices. Buenos días y buenas noches al que nos está escuchando de noche, porque no se sabe, pueden escucharnos en cualquier momento del día, eso es una maravilla. Así que nada, aquí estamos y espero que el Señor traiga palabra a sus vidas. Qué bueno, Víctor, saludo. Saludo a ustedes también y a la audiencia que está conectada a esta hora, ¿verdad? Su repetición a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana también hay una gente que se lo goza. Qué bueno que dices eso, Víctor, porque siempre la gente me pregunta y yo se me olvida. Pero qué bueno que lo dijiste. Lini, ¿qué tú traes por ahí? Que siempre traes cositas que a veces me dejan en shock. No, estábamos conversando ahorita un poquito de cómo está este mundo, ¿no? O sea, la mirada que uno le da al mundo, por donde quiera hay una guerra, allá hay una guerra, acá hay una guerra, en el Medio Oriente. Todas las injusticias, el que está sufriendo que no tiene nada que ver en medio del revolú político, ¿verdad? O de las diferencias que hay a veces entre los países. Ese odio que está en la gente, ese ojo por ojo y diente por diente, tú me haces esto y tú me matas uno y yo te mato 10. La realidad es que el ser humano, Oscar, el mal está presente en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano. Y como eso nunca, es tan peligroso. En la vida que tú has vivido, que has visto todo tu tiempo, padre, peor que este. Eso yo te puedo preguntar eso a ti. Sí, porque por lo menos de mi parte, yo veo que va en aumento. No, muchacha, una cosa de película. A mí me da pánico porque yo creo mucho en las señales bíblicas y prácticamente estamos viviendo dentro de una señal bíblica. De este tiempo se cumplen montones de cosas y de verdad que da pánico. Y lo peor de todo es que la actitud que tiene el hombre hacia toda esta situación es que no le importa. O sea, la gente, cuando hablaban de 4,000, de 3,000 niños, yo digo, pero ¿cómo? Yo estoy oyendo mal. Esto lo que estoy oyendo, no lo estoy oyendo. Me lo estoy imaginando. Pero efectivamente estaba pasando y está pasando. Sí, Oscar, y es interesante que si tú te lees el capítulo 24 de Mateo, donde Jesucristo dice que el mal aumentará, nunca lo pone como que disminuye, aumenta, se multiplica, no se divide, se multiplica. Y miramos pues el caso de la corrupción en el gobierno, pero también en todas las áreas de la sociedad, es algo que le llaman la epidemia mundial.
El mundo mundialmente está pasando lo que está pasando aquí en Puerto Rico. O sea, esa es la problemática, ¿no? Que hay unas condiciones de maldad que se siguen cogiendo fuerza a través de las leyes, siguen cogiendo fuerza, buscando la manera de que se les reconozca una maldad, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no hace bien a los niños, que no hace bien a la sociedad, y entonces pues, son cosas terribles las que están pasando actualmente, y lo interesante es que el creyente, el que que ha conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, ¿no? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que puede venir a abolir la ley del pecado en el ser humano. Es la sangre de ese Cordero que Dios trajo, ¿no? En Jesucristo, el Cordero de Dios. Y eso es lo que hemos creído. Nosotros los que somos creyentes, eso es lo que predicamos y lo que hemos experimentado en carne propia, ¿no? O sea, que sabemos que sí, que ocurre, que Dios es un Dios que vida por vida, pues en este caso fue su propia vida la que dio por nosotros, y nos ha dejado unas fuerzas especiales, ¿no? Unas virtudes que están a nuestro favor, están a nuestra disposición, como es la fe. La fe es algo que la Biblia dice que es sumamente preciosa, valiosa, y que está al alcance de cualquier persona. O sea, eso no quiere decir que yo tengo que estudiar un doctorado, que tengo que hacer tal cosa para tener un título, para yo tener una fe maravillosa, ¿no? La fe es, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso era lo que decía Jesucristo. Después de decir a ese monte, quítate, era una metáfora para él hablar del el poder que hay en la virtud, en esa virtud que él es de su autoría, ¿no? Aunque a Abraham le llaman el padre de la fe, Jesucristo vino y la firmó con sangre. Y entonces es interesante porque hay gente aquí en este mundo, que el mundo ya está corrupto, que hay corrupción, que hay mal, que hay tantas cosas pasando, que ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, como dice el profeta. Pues creo que la fe debería ser adquirida, ¿no? Que es importante porque está al alcance tuyo. Fe en Jesucristo, que es la persona, el Hijo de Dios, que vino al mundo para traer un mensaje de salvación, de rescate, de sanación, de superación, de amor, de perdón. Es un mensaje profundamente sanador para la humanidad, pero no todo el mundo lo recibe, o no todo el mundo lo recibe como debería ser, ¿no? Yo veo, está todo establecido, descrito, se ha dicho, se ha escrito, no hay excusa, ¿verdad? Si queremos nosotros establecer algo en beneficio nuestro, en beneficio de nuestra familia y de nuestro país, de nuestro pueblo, está escrito ya eso. Lo que hay que ir a eso y someterse a eso. Pero eso es lo que pasa hoy día. Se ha pasado de eso establecido, de esa palabra establecida. El hombre la ha tomado muy en poco. Y la gente la mira, la menciona, la respeta, pero no la vive. Y ese es el gran conflicto que tenemos en el siglo presente. No vivimos eso que habla ese libro que es la Biblia. Si viviéramos en esa palabra, en el espíritu, porque yo creo que hay muchas cosas que no se han cumplido y están por cumplirse, pero que nosotros podemos agajarnos de la parte espiritual de esa palabra y convivir, vivir, y hasta que sea necesario. Si Dios nos viene a buscar, pues nos vamos con Él. Si no, estar pendiente, porque nadie puede estar seguro del momento o cuando sea, o que todo esto se va a restablecer totalmente, porque Él dio una vuelta, dio una salida, y que nosotros solamente nos basta con creerla, con creer en ese Dios que es Jesucristo. Pero mientras tanto tenemos que nosotros seguir firmes en la fe,
Si claudicamos, la cosa se pone mala. Pues lo importante es eso, Oscar, recibirla y perseverar. Y de la perseverancia es que se trata, ¿no? Cuando hablamos de vida eterna, de lograrla. Y fíjate que la fe se supone que crezca, o sea, es pequeñita, pero crece. Entonces, es como la vida espiritual es como la vida a veces natural, que tiene su nacimiento, su crecimiento, y la manera de reproducirse, ¿no? De crecer. Es interesante que en segunda de Pedro, el capítulo 1, ahí el versículo 2 dice que Dios nos dé cada vez más gracia y paz a medida que crecemos, que crecen, que Dios les dé eso en la medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Yo entiendo que este programa se convierte en una oración que se extiende desde esta oración del apóstol Pedro a la misma iglesia de Jesucristo, ¿no? Buscando que haya desarrollo, procurando que cada una de las personas que ha recibido fe pueda crecer en ella, porque cuando nosotros hablamos de crecer, estamos hablando en la fe estamos hablando de un poder divino, o sea, Dios nos ha regalado un poder y nos ha regalado por medio de la fe la capacidad de nosotros los seres humanos participar de la naturaleza divina. Entonces, tenemos que despojarnos de cosas que tenemos que despojarnos, del pecado que nos acecha, tenemos que quitarnos como un vestido las cosas viejas que pasan y ponernos lo nuevo y comenzar a creer en las promesas estas que Dios hace, comenzar a defender la fe, a conocer más profundamente qué es lo que es recibido, porque dice ahí que nos dé más gracia y paz en la medida que nosotros conocemos, crecemos en el conocimiento de Dios. Entonces hay que crecer en el conocimiento de Dios. Eso es bien importante, porque el avance de una persona está principalmente en eso, el avance espiritual, en que tú tienes una fe y que tú te agarras de lo que no ves, ¿eh? Por fe tú te agarras de unas promesas, por fe tú defiendes que lo que dice la palabra es para ti en este momento, que se aplica a tu persona, se aplica al contexto donde tú estás creciendo y viviendo. Entonces tiene que haber, se nos demanda un esfuerzo en ese crecimiento, porque tiene que ser aplicado, como tú decías, Oscar, que tenemos que vivir las cosas. Entonces, cuando hablamos de vivir las cosas, hay un esfuerzo. Entonces volvemos al versículo 5 de este lugar, donde dice: en vista de todo esto, hay un poder divino que Dios nos ha dado para llevar una vida recta. Así que si nosotros entendemos esa gloria de Dios, esa excelencia que ha compartido con nosotros a través de Jesucristo, y esas promesas están ahí para hacer posible que yo participe y que tú participes de la naturaleza divina. Pero en vista de todo esto, esfuércense, dice, al máximo. O sea, no es cualquier esfuerzo, es un esfuerzo al máximo por responder a esas promesas de Dios. ¿Cómo vamos a responder a las promesas de Dios? Pues hay un complemento, ¿no? Que es la fe que tú tienes, su fe hay que complementar esa fe con una abundante provisión de excelencia moral. Mira lo primero que dice, hace una lista, porque es el avance, ¿no? El problema de parte de nosotros es que queremos las cosas sin esfuerzo, queremos las cosas muchas veces en lo fácil. Y nosotros tenemos que esforzarnos para que esto ocurra en la vida de nosotros. Yo tengo fe, pero si quiero que esa fe crezca, entonces tengo que buscar que esa fe se complemente con la excelencia moral. Entonces yo tengo que ir viendo qué no y qué sí decido hacer en este mundo, qué permito y qué no permito que llegue a mi mente, qué veo y qué no veo, ¿no? Y empiezo a participar de la santidad en ese proceso en que yo me entrego al Espíritu de Dios que habita en nosotros por medio de la fe. Entonces ahí comienza a existir algo más. O sea, la fe ya se está probando en lo que yo decido o no decido hacer en este mundo. Yo creo que, y lo digo por experiencia propia, que en el mundo espiritual, meterse en ese mundo es un deleite. Lo que pasa es que muchas personas se quedan en la puerta, no entran. Y el Señor dice, bueno, entra, hay que dar ese paso y entrar
profundamente, quizás una vida de oración que no se tiene, una vida de meditación que tampoco se tiene, una vida de lectura bíblica que tampoco se tiene, una vida de reparación que no se tiene, algún momento de ayuno que no se tiene. O sea, hay un montón de cosas que no se tienen, y porque no se tienen, no puedes experimentar cosas sobrenaturales. Yo ahora no me atrevo, y de hecho no me atrevo porque sería imprudente de mi parte yo comenzar a contarles a ustedes aquí en este programa mis experiencias espirituales. Voy a traer, por ejemplo, una nada más y no voy a traer más ninguna. Mi experiencia con los ángeles, pues yo tengo experiencia desde niño, experiencia con los ángeles, y eso está en la Biblia, no es que yo me lo inventé. Hay versículos que citan en la Biblia que de la experiencia que tenemos, que los ángeles están con nosotros, que los ángeles ministran a favor de nosotros. Y esas experiencias sobrenaturales son para la iglesia. O sea, es para usted y para mí, si usted le sirve al Señor. Por lo tanto, que muchas veces no es que es tanto dolor, y ¡ay, Dios mío, soy cristiano! Ese sacrificio, si usted lo ve, no sé de qué manera usted lo vea, dentro de ese sacrificio llega un momento de deleite. Y usted tiene que experimentar deleitarse en la obra de Dios, en las cosas que tiene que hacer para Dios, en los momentos espirituales difíciles y buenos, y en momentos espirituales positivos, que siempre los hay por montones. O sea, tiene que buscar ese mundo, hay que vivir en ese mundo y deleitarse en ese mundo. Fíjate, Oscar, hablamos de calidad de vida y yo me atrevería a decir que de hablar de calidad de vida eterna aquí en la tierra. Es eso, es poder reconocer, porque cuando uno llega a entender y a disfrutar y participar de la naturaleza divina, que es a través de estos esfuerzos, ¿no? Que humanamente hablando yo tengo que esforzarme por añadir. O sea, se supone que Dios me lo da, pero yo tengo que recibirlo y yo tengo que actuar en esas dimensiones, ¿no? Porque la vida cristiana no es que se genera espontáneamente, la vida del creyente es generada por el poder de Dios, ¿no? Tú nacerás de nuevo, tú tienes que nacer otra vez. Entonces ahí está el dunamis de Dios, ahí está la experiencia del poder que opera dentro de nosotros los seres humanos, que trae esta nueva vida. Y en esta nueva vida que se tiene que desarrollar, ese poder se tiene que desarrollar y va a ir desarrollándose en proporción a eso mismo, en lo que yo voy disfrutando y conociendo lo que es la presencia de Dios y yo decir no al pecado para decir sí a la santidad. Esta palabra, hay una palabra que los filósofos usan mucho, ¿no? El arete, la palabra griega esta que cuando dice la Biblia añade a tu fe virtud, añade a tu fe la capacidad de saber dónde y cómo hacer las cosas, añade a tu fe esa forma de ser correcta, esa moral excelente. Esas cosas no se logran de un día para otro, esos son procesos que personalmente hablando uno va tomando decisiones, ¿no? Son decisiones. Todo en la vida es una decisión, es increíble, pero es todo. Dios no va a estorbar si tú no tomas una decisión, Él te lo dice, tú puedes, en vista de todo eso, esfuérzate al máximo para tú poder responder a esas promesas de Dios, complementando tu fe de esta manera. Y lo primero que habla es precisamente de eso, de la virtud, Oscar, de ese comportamiento nuevo que debe tener una persona si sabe que dentro hay algo nuevo, que es el poder de Dios. Es bueno cuando nosotros podemos ver claramente todas estas oportunidades, porque son oportunidades que Dios nos hace presente. Y lo bueno es que se dejaron escritas, están ahí, claras. Es tan fácil para estudiar, es tan fácil para convivir y vivirlas. Cuando nosotros como creyentes entramos en ese mundo, como yo siempre digo, Lili, el mundo sobrenatural, que usted vive un poquito fuera de lo normal,
fuera de lo que viven la gente regularmente aquí en este mundo presente. Nosotros los creyentes tenemos que vivir en otra dimensión y tener los ojos puestos en Jesús. Y cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, como dice la Biblia, ocurren cosas extraordinarias, vemos cosas que nadie ve, entendemos cosas que nadie entiende. Nos pasan cosas sobrenaturales. Y eso, cuando nosotros vemos eso, dicen, no, este Diosito existe. Y este Diosito es otra cosa. Y esto sí que es algo, un deleite, porque yo me recuerdo cuando yo me convertí, que los fraternos míos me dieron, oye, Hito, ellos me dicen, Hito, ¿y cuánto tiempo te va a durar ese gozo que tú tienes, esa cosa? Y siempre lo dijeron, yo tenía, válgame Dios, yo tenía 20 y pico de años, 22 o 23 años. Y todavía tengo ahora 86. Y yo dije, ay Dios, pues, los fraternos me dijeron que se me iba a ir, pero se me ha quedado, no se me acaba. Y la experiencia salvadora, si tú la cuidas, si tú la valorizas y tú tienes cuidado de ella, no se acaba nunca. Yo creo que la mía se va a acabar en el cielo, porque ya me van a dar turbo. En vez del motor de ese normal, me van a dar un Espíritu Santo turbo. Y yo allá arriba, pues, vergaré con otra dimensión más elevada que la que he estado aquí abajo. Pero de verdad que la vida cristiana tiene que ser algo sabroso, algo que se convive, que se espera, que se confiesa. Eso muchas veces la gente lo dice y no sabe ni lo que dice. No, está bien, Oscar, si Dios quiere. Pues como que si Dios quiere, ese Dios que tú dices, si Dios quiere, tú lo conoces. Porque muchas veces hablamos de Dios como si fuera Pepe López. Y ese es el próximo punto, Oscar, de añadir el conocimiento. Síguelo. Sí, ese es el próximo punto, conocer la suma de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Amando a Dios y a la obra de Dios, al plan divino, en individual y colectivo. Lo que vamos aprendiendo respecto al reino de Dios, respecto a la eternidad, respecto a cómo recibir estas promesas, porque el ser humano cuando se ve apretado en aprietos y en angustia busca, pero no, eso no es la vida, o sea, no es que el momento que te viene un dolor o que te viene una situación difícil, es que esto hay que disfrutarlo toda la vida, y a veces se nos va la vida y uno no se da cuenta, no conoce al 100%, uno tiene que ir conociendo poco a poco esto para poder decir lo que tú dices, tenemos que disfrutar a Dios, en su presencia hay plenitud de alegrías, plenitud de gozo. Pero para esto uno tiene que irse ejercitando, ¿no? O sea, yo le decía a una persona que me contó un sueño que tuvo en estos días, le decía, cuidado con el tiempo, porque es que en el tiempo lo perdemos muchas veces, en vez de aprovecharlo, en vez de comprar y redimirlo, como dice la Biblia, aprovechar los momentos y cada momento que tú vives, pues no, yo tengo una mala actitud y como yo no hago a nadie mal con eso, pero te estás haciendo mal a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener cuidado porque pasan los años y sigues con las mismas malas actitudes. Cuando tú eres un creyente, tú has recibido una fe tan valiosa y has recibido una fuerza que te va a impulsar a continuar creciendo, ¿no? Y a continuar transformándote a la semejanza del Hijo de Dios que es Cristo. Esa es la medida es Cristo. Entonces, yo debo dar esa talla, eso es un proceso en donde yo tengo que poner de mi fuerza, de mi empeño, yo tengo que empeñarme. Entonces, no se dan fáciles los cambios en el ser humano, pero nosotros el status quo nos gusta mucho, o sea, estoy bien así, déjame quieto, no me cambie. Y a Dios le interesa que tú participes de la vida
Y participar de la vida eterna aquí y ahora conlleva eso, conlleva transformación, conlleva cambio constante. Que de hecho tú siempre me has dicho a mí, hace muchos años tú me decías, Lili, yo no sé si la gente me juzga a mí por algo que pasó 10 años atrás. Yo ni siquiera me acuerdo porque yo soy como un camaleón, ya yo soy diferente, ya yo no soy aquel. Y es una realidad. No es que no cometamos, ¿verdad?, errores porque somos seres humanos. Pero sí tenemos que ir definiendo en el mundo, Oscar, este mundo en el que vivimos. Es hermoso, el mundo es lindo, la creación de Dios es hermosa, pero el sistema de valores que ha establecido lo que se llama este mundo, el sistema de valores, eso es lo que yo tengo que aprender a enfrentar y a buscar la manera de yo no encajar en ese sistema de valores, sino en el sistema de valores que tiene que ver ahora con el Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Bien. En el mundo presente, Lili, que tenemos ahora, que se hace tan difícil la comunicación, donde hay un despilfarro de vida, la gente vive como loco, donde yo pongo la mirada y digo, bueno, esto no está bien, y miro para allá y esto tampoco está bien, y la vida está totalmente desordenada. Y muchas personas pues creen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y eso, hay un enredo terrible. Y una confusión, sí. Un libertinaje, y lo que yo veo es un libertinaje. Yo me recuerdo, inclusive, había un poquito de recato, un poquito de cuidado antes. Siempre había, cuando yo era muchacho, respeto. La gente había un respeto. Uh-huh. No tenían ni que estar en la iglesia ni nada. Era don Pepe Pérez, el del viejito de la esquina. Él no va a la iglesia, ni nunca ha ido, ni va a ninguna. Pero un respeto, una cosa, pues eso ya se perdió totalmente. Yo creo que a nosotros nos queda la suja, el pegado. Estamos viviendo los años de pegado. La bolita de pegado que sacamos del caldero, eso es lo que nos queda, con grasosita así. Cómete eso y no hables y no te quejes, porque vivimos momentos de pegado. Cómete el pegado. Y eso es malo, porque no sabemos valorizar la palabra, no sabemos valorizar. Y hace falta que nosotros podamos vernos y hospedarnos. O sea, yo puedo ver a alguien que digo, wow, qué tremenda esta persona, qué agradable es esta persona. Pues ya estoy diciendo, me voy a hospedar en esta persona. Aquí sí que yo me puedo hospedar en la vida de este caballero, en la vida de esta dama. Pero son tan pocos los que usted puede encontrar, porque hoy día todo el mundo tira para su lado. Y lo malo para el lado que se tira no es nada de bueno. A veces es más libre, más libertinaje, más pecado, más... yo no sé ni qué decir. Y es difícil, doctora, que usted dice. Sí, esa es la otra cosa que dice, la otra gracia, ¿no? Para esforzarnos para poder complementar nuestra fe. Y dice que añadas al conocimiento, se le añade dominio propio. Lo que mucha gente no le interesa hoy día tener, esos deseos de la carne, pues lo que yo pienso, lo que yo deseo, eso es lo que quiero y me olvido de todo lo demás. Y eso de decir no a uno mismo, la gente no tiene eso, Oscar, no es fácil. Y es algo que lo da el Espíritu Santo cuando vive en una persona, ¿no? El Espíritu es un espíritu de dominio propio. Y yo he visto mucha gente que por filosóficamente hablando, ¿no? Por filosofía de vida, aprenden a dominarse en muchas cosas y enseñan a sus hijos. Pero mucho más allá que todo esto es señorío y dominio sobre las cosas y sobre uno mismo especialmente.
el poder dominarte tú, poder controlarte tú en las cosas. Por ejemplo, nada más la impaciencia que hay en Puerto Rico en lo que se llama el machismo, ¿no? Los hombres con las mujeres, esa impaciencia que llega a ese punto de matar y terminar con una vida. Esa impaciencia que existe en general, que la gente dice, chacho, no le toques bocina, que tú no sabes si tiene un arma en el carro y se va a virar y te va a tirar un tiro. La gente ya no está con ese dominio propio, ese cuidado de ejercerlo sobre uno mismo, que es tan importante porque son sobre tus emociones, ¿no? Es una paciencia a veces para aguantar lo difícil, es una disciplina. Sí, en estos días había dos personas, una indiferentemente, una no saben que la había, una hora y otra a otra hora, un hermano y una hermana, a decirme, mira, yo estaba de compra y choqué con el carrito así a una señora, pero una señora con el pelo blanco, mayor, una persona que se veía que era una señora mayor, que ella de mirarla, pues, proyectaba respeto porque es una persona mayor, adulta, y me ha dado la insulta del siglo, y me terminó la insultada luego con ciertos adornos, me dijo unas cuantas malas palabras de lo que yo era, y yo me puse tan nervioso, hermano. Me dice, hermano, me cuenta que no pudo, puso el cajito, se salió, cogió su carro y se vino para su casa y se me descontroló totalmente. Pues es un mundo descontrolado, completamente descontrolado. Igualmente ese mismo día por la tarde viene otra hermana y me cuenta lo mismo, pero con una señora. Ajá. Y la puso como cosas, terrible. Y yo digo, pero ¿cómo está el mundo? El mundo está como descontrolado. Uh-huh. Y la gente como sale a buscar bulla, a buscar pelea. Entonces, algunos salen con una pistola y te meten tras tiros. Eso es triste. Es horrible que... Y, oye, vamos a dar un brequecito. Sí. Un brequecito a mi Vitorino.
sí. Qué bueno, alabado sea el Señor, bendecido sea. Gracias porque tengo gente que me escucha, tengo gente que me ama, y tengo gente que escucha este programa, que todos los martes damos y estamos con inventos nuevos, pero estamos haciendo los arreglos para ver si hacemos otras cositas aquí por Bit 90, que es emisora de la vida. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor, y que nosotros somos el de ese pámpano, somos nosotros las uvitas de ese pámpano. Bueno, nos gozamos mucho de estar aquí, como siempre, todos los martes. Aquí está la doctora, ¿qué usted dice? Aquí estamos hablando un poquito de cómo complementar la fe, ¿verdad? La fe hay que complementarla, hay que añadirle cositas como cuando estamos cocinando. Añádale esto, añádale una pizca de sal, añádale aceite. Y eso es lo que estamos haciendo. Al dominio propio se supone que tú le añadas, según dice Pedro, el apóstol Pedro, la perseverancia, Oscar. Esa palabra de perseverar es profunda, es el aguante, ¿no? Que se puede decir el soportar en los momentos difíciles, las presiones de la vida. No todo el mundo tiene esa capacidad. No. Gente que se descontrola por completo. ¿Verdad eso? Y esta perseverancia está para nosotros añadirla a nuestra fe, ¿no? Si yo persevero y aguanto es porque tengo alguna esperanza. Entonces estoy también dentro del aguante que estoy haciendo, me estoy dando la oportunidad de seguir creyendo y de seguir esperando que esto va a cambiar, de que esto va a pasar, de que está Jesucristo conmigo, que su presencia está aquí, de que Dios me va a dar fuerzas. Todo eso es parte de ese aguante. Y dentro del aguante podrías añadir también entonces la perseverancia. A la perseverancia le añades la sumisión a Dios. O sea, estamos hablando de esa devoción que se supone nosotros le tengamos a Dios. Es someterse, sí, pero someterse con gusto. No con coraje. Exacto, no, sí. Y con respeto. Hay que se somete, pero con una clase de trompa. Él está contigo, trabaja contigo, pero enojado. Él trabaja contigo y todo está ahí, pero no le hable. No, mira, te está presita, sé que te mete un puño. Entonces, la sujeción es algo que conlleva un sacrificio y ejercer cierta fuerza. Para hacerlo hay que tener la cabeza y hay que tener la inteligencia, hay que tener el deseo, pero a la misma vez sabiendo que se hace con gusto. Uh-huh. Y que uno lo disfruta y que uno aprende. Eso es bien importante, y nosotros necesitamos tener ese tipo de pasajes de la vida. Esos pasajes bíblicos, nosotros son pasajes vividos que tenemos que aprender a vivir. La devoción a Dios, Oscar, es algo que nace, la palabra es piedad, a veces la traducen como piedad, eusebeia, creo que es que en el griego, que está compuesta por el prefijo eu, y o sea, es bien, honrar bien, respetar bien, venerar bien. En ese caso a Dios hay que respetarlo, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que tener ese cuidado con Dios, ¿no? Porque Dios existe, porque Dios es, y entonces eso yo tengo que distinguirlo a Él por encima de todas las cosas. Uh-huh. Y añadir eso a mi fe es bien importante, que yo tenga a Dios en el lugar donde le pertenece estar a Él, en el lugar de honra, como papá especial que yo tengo, como el Dios creador de todas las cosas, el dueño del universo, ¿no? Que me ha acercado a Él. Entonces eso me produce a mí una alegría y a la misma vez una devoción, que yo quiero adorarlo, que yo quiero servirle, que yo quiero honrarlo. A la misma vez yo veo que cuando tenemos esos cuidados, pues hacemos que Dios exista.
La gente cuando ve, tú eres bien raro, tú eres esto, tú eres aquello, pero muchas veces lo que ven es que somos diferentes porque hacemos que Dios sea real. Porque mucha gente dice, ay Dios, ¿tú crees en Dios? Bueno, yo como todo el mundo, yo soy religioso, yo sé que Dios existe, pero están hablando como allá, yo aquí y él allá. Ay, Dios mío, no existe de verdad. Dios tiene que existir. El primero que debe proponerse eso en la cabeza es tú. Tú antes que nadie, antes de inculcárselo a alguien, o enseñárselo a alguien, o predicárselo a alguien, o testificárselo a alguien, o hacerlo presente, hazlo presente a ti. Tú eres el primero que debes decir, wow, Dios es real. Esto no hay quien me venga a decirme nada. Dios es real. ¿Y qué cosas pueden venir a tu vida difíciles? Tentaciones, luchas, persecución, sufrimiento, de todo. Y tú puedes decir, bueno, sí, me vino esto, y aquello también. Pero como yo estaba agarrado de Dios, pude soportar esa situación. Tú sabes que la última de las cualidades, ¿no?, que se supone que a la fe tú le añadas, que complementes tu fe, es la virtud del amor. Dice que a la sumisión a Dios, que es la devoción, con el afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor por todo. O sea, estamos hablando que esa es la palabra Filadelfia, ¿no? O sea, es esa muestra de amor a las personas que debe ser genuina, que no debe ser genuino, no fingido, ¿no? Que en el mismo libro aquí, el amor fraternal, se va hablando de tener ese mismo sentir, de uno poder utilizar en la vida que yo comparto el amor de sacrificio, el amor de servicio, el amor de yo sencillamente recibir una persona, recibirla como está. Eso es importante para añadirlo a la fe, y hoy día más que nunca, Oscar, porque esa ayuda que uno le da a la gente, ese hacerse presente para que una persona logre alcanzar algo que no ha podido alcanzar, y tú lo puedes ayudar, y hay gente que no lo hace, y es cristiano y no lo hacen, Oscar. Se justifican en mil cosas. Pero ellos se quitan el apellido de cristiano. O sea, ellos son conocedores de la fe y conocedores de la palabra, pero no la viven. Y si tú no vives la palabra, definitivamente tú no eres cristiano. El cristianismo se vive. Yo siempre lo digo. ¿Y qué es cristiano, Oscar? Un estilo de vida. Uh-huh. Así, lo jaspo así. ¿Qué es el cristiano? Pues un estilo de vida. Mi estilo de vida. ¿Cuál? ¿Pero de cuál es? ¿Cómo tú tienes el estilo de la vida, Oscar? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, la Biblia me enseña esto y esto y esto. Yo te puedo hablar como 10 cosas ahora. Y te voy a mencionarte como 2 o 3, adelantarte 3. Ese estilo de vida, pero sobre todo, que fluya libremente, sin nada de recato, el amor, o sea, la tolerancia que yo tengo. Cuando le hablo de perseverancia, no es fácil perseverar en la fe. Y eso es una evidencia clara desde que tú eres un creyente, cuando tú perseveras en la fe, en lo que Cristo dijo, lo que Cristo vivió, lo que Cristo soportó, lo que Cristo toleró. Todas esas cosas se ven en la personalidad de un ser que vino aquí a la tierra y nos dejó unos ejemplos. Y nosotros sencillamente somos imitadores. ¿Qué es un cristiano? Un imitador de Cristo.
Eso es lo cristiano. Entonces nosotros no tenemos cuidado de echarnos al lado de lo que era, lo que tú eras, para ser ahora de Él. A un lado de lo que eras, para ser y compartir lo que Él te enseñó con tus semejantes. Uh-huh. Y Oscar, y lo interesante es que el apóstol Pedro dice aquí que la corona de todas estas virtudes es el amor. Y yo entiendo que si lo primero que recibimos es la fe, en esa fe, esforzándonos nosotros por añadir todas estas virtudes, esto es toda una vida de no estar ociosos, sino de estar ocupados en la salvación, como dice también la Biblia, ¿no? Y dando fruto, porque esto es dar fruto. Más adelante él dice que eso nos hace productivos, que somos útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, eso es lo que dice, se han quedado ciegos. Y yo leí una vez una persona que escribió acerca de esto y dijo que son gente que tiene arteriosclerosis porque se olvidan de la purificación de los pecados, o sea, ese endurecimiento de las arterias que es por la acumulación de grasa, que perjudica entonces que la sangre circule y por ende perjudica la memoria. Entonces hay cristianos que están así, que en el plano espiritual no se preocupan, no añaden, no se esfuerzan para desarrollar estas virtudes y llegan a viejos en una iglesia, Oscar, y dicen que son creyentes. Bueno, el problema es que no han aprovechado todo este andamiaje de vida que se puede disfrutar a través del tiempo, ¿no? Desarrollarte como un creyente genuino para que tú puedas disfrutar aquí y ahora lo que es la vida eterna, porque se puede disfrutar aquí y ahora. Jesucristo vino y pagó un precio para que nosotros tuviésemos vida abundante, o sea, no un chojito de vida, vida abundante. Y de la manera que podemos tenerla de forma abundante es ese esfuerzo, ¿no? Para saber que hemos sido elegidos y que hay cosas que no deben nunca nosotros dejarlas caer al piso, sino que debemos mantenerlas siempre como presentes en nuestra vida para desarrollo de nosotros mismos y ayudar a otras personas a desarrollarlas también. Ese asunto de amar que trae el estilo de vida del creyente, nosotros nos vemos diariamente retratados y diariamente visto en un espejo, que el espejo es nuestros propios hermanos, cómo lo vemos, cómo los tratamos, cómo compartimos. Y cuando nosotros no sabemos, o cuando nosotros no nos vemos bien en frente a ese compartir de hermandad, de compañerismo, de familia. Familia, como yo le digo a Lili, es que tienen que entender que es una familia de la fe. Yo le añado ese apellido. Familia, ¿qué familia ustedes son? La familia de la fe. Cuando nosotros podemos entender eso, que somos la familia de la fe, entonces podemos realmente seguir caminando por esta vida con éxito, exitoso. Yo he ido a tantos países del mundo y he compartido algunas veces directamente porque personas se me han abierto de que son creyentes, otras y que me han descubierto, me lo han dicho, oiga señor, usted es cristiano. Así me lo han dicho de montones de países en diferentes lenguajes y todo. Pero cuando no he ido poco a poco y logrado tener también esa experiencia de compartir la fe, compartirla, que es la misma, y es maravilloso cuando tú puedes compartir la fe y descubrir que la fe que tú tienes es la misma que la que tiene el hermano al lado. Eso es maravilloso. Y todas estas cualidades, Oscar, van a caer sobre la personalidad de uno.
caen sobre tu personalidad y te van a hacer ser una persona sumamente especial. Y esto trae el resultado, ese es el resultado de tu crecer en el conocimiento de Dios y conociendo a Dios, ajustarte, amoldarte a lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Que es la palabra, el logos de Dios encarnado, lo que Dios quiso decir que podía ser un ser humano. Entonces tenemos un servicio que darle a nuestra comunidad, a nuestra gente, aquí a Puerto Rico, y tenemos que entonces tener para dar, porque es una forma de nosotros compartirnos. Mira, no quiere decir que seamos perfectos, es que estamos en el camino y que nos quedamos en él, porque si tú miras a Pedro, él era un hombre valiente, pero no era cuidadoso, no necesariamente era cuidadoso. Él le tumbó una oreja a un tipo allí cuando fue a llevarse a Cristo. Era un caso. Los avisos que le dio Jesucristo los pasó por alto. No, tú estás equivocado, yo no te voy a negar jamás. Y cuando debió esperar se precipitó. O sea, ese era Pedro, se durmió cuando estaba orando, cuando debió estar orando, hablaba cuando se tenía que quedar callado. Pero ese es el mismo Pedro ahora que está ahí aconsejando porque él ha crecido, ¿no? Creció en el conocimiento de Cristo. Entonces, eso es lo que se supone que ocurra con nosotros, que entonces la personalidad de nosotros se vaya ajustando más a la de Cristo cada día más, que podamos repetir estas cosas a la gente, volvérselas a enseñar, porque hay unas promesas que son magníficas, hay unas promesas importantes para la vida de uno, que en medio de este revolú de vida que hay aquí en este mundo, nos van a hacer tanto bien, Oscar, para poder seguir hacia adelante. Son grandes y preciosas promesas, lo que dice Pedro que nos ha dado Jesucristo. Entonces, el problema sería que entráramos en esa dejadez, que nos quedáramos sin tomar la iniciativa, porque dice ahí que debe haber un empeño, un esfuerzo de parte de nosotros, que no tomemos esto en serio para quedarnos cortos de vista, como dice finalmente. O sea, no vamos a ver el futuro, no vamos a ver ni lo que está ahí frente a nosotros, que ya se nos dio. Es una mirada de fe bien corta, y es triste que un creyente viva así, pudiendo ver un universo de posibilidades, ¿no? Cuando nadie ve nada, tú lo puedes ver todo. Entonces, si tú te quedas en que no haces nada más que vivir lo fácil, pues imagínate, no vas a entrar en estas dimensiones de alegría que tú dices, de disfrutar a Dios, ¿no? Estas cosas, dice Pedro, el que hace estas cosas no va a caer jamás. O sea, se te van a abrir las puertas a la eternidad. Tú no vas a caer jamás si tú haces estas cosas, porque estás activo en unas virtudes específicas que te van a cuidar en medio de la corrupción que hay en el mundo. Hay que mantenerse, como dicen los muchachos por ahí, en ese mambo, en esa música, en esa calidad de vida. Eso es así. Hay que moverse en eso, y con alegría y esperando día a día. Y cada día que llega, yo hoy me levanté todo achacoso, y entonces y me miró así como me vio todo virado, todo virado, todo espeluzado. Me dijo, oye, pero vamos a ir para el programa. Y yo dije, pues claro que sí, ya te ha visto, ya mismo que vamos para allá. Porque a veces uno está todo espeluzado, cansado, ñangotado. Todos los au. ¡Wow! Espeluzado. Ay, Dios mío. Mira, Víctor dice espeluzado. Pues imagínate, entonces uno dice, no, yo me quedo, yo me siento mal. Sí. Pero nada. No, después que uno se sienta y se toma un poquito de café y dice, no, hay que ir para allá abajo. Hay que ir a ver a Victoria, hay que ir a ver a los hermanos. Hay que hacer el programa. Entonces decimos como Pedro que aun cuando ustedes que nos están escuchando probablemente ya saben todas estas cosas, es bueno habérselas podido recordar. Sí, ¿verdad? Algunos de ellos te las recordamos hoy. Lo saben mejor que nosotros, pero se las estamos tratando de recordar para que las vivan, como hay que vivirlas. Eso es así. Bien, hoy nos gozamos con ustedes. Haber estado aquí disfrutando de este ratito lindo contigo y con ella también. ¿Y qué usted dice, doctora? Bueno, que yo quisiera que la gente que me está escuchando se pregunte y se ponga a pensar un poquito que debe usar el tiempo que le resta en esta vida para invertirlo, ¿no?
en lo que está por delante, invertirlo en el reino, disfrutar el reino de Dios, que muchas veces la gente ni lo disfruta, y esforzarse para dejar alguna herencia a su familia, buscar una herencia de fe, por lo menos a la familia, mínimo a tu familia, a tu comunidad, dejar alguna huellita por ahí que tú puedas dejar, porque no sabemos cuándo nuestra vida se va a acabar, y yo creo que debemos esforzarnos, empeñarnos en ser mejores creyentes cada día. Bien, bien. Victorino, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Ya nos vemos la semana que viene. Dios los guarde.